Viernes 5 de agosto del 2022, soy Jairon Córdoba y hoy les brindaremos las mejores informaciones electorales del día aquí en JN Noticias. Pero antes vamos con nuestros titulares. JNE fortalecerá conocimientos políticos de candidaturas indígenas en las elecciones regionales y municipales 2022. Web Voto Informado del JNE permite conocer el perfil de todos los candidatos de las elecciones del próximo 2 de octubre. Fact-checking del JNE aclara información sobre admisión de candidatura de Dina Boluarte. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información porque el Jurado Nacional de Elecciones fortalecerá los conocimientos políticos de las candidaturas indígenas en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones impartirá este mes un programa de formación política descentralizada, tanto virtual como presencial en los departamentos de Lima, Puno y San Martín, dirigido a candidaturas indígenas que participan en las elecciones regionales y municipales 2022. El programa denominado Los Pueblos Deciden en Aymara tiene por finalidad fortalecer conocimientos y brindar herramientas a las candidatas y candidatos indígenas a fin de contribuir al pleno ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, así como a construir una sociedad con una democracia más inclusiva y representativa. Se busca generar un espacio de aprendizaje intercultural en el que representantes de los pueblos indígenas, desde sus experiencias, reflexionen, afiancen sus conocimientos, cuenten con herramientas teórico-prácticas y desarrollen un análisis crítico a través de una metodología flexible, abierta, participativa, práctica, grupal y vivencial. El programa contará con 6 sesiones en total, distribuidas de la siguiente manera: 2 encuentros presenciales los días 19 y 20 de agosto, que se darán de manera simultánea en las ciudades de Tarapoto, Puno y Lima, y 4 sesiones virtuales. Se tratarán temas como la historia de la participación política de las mujeres indígenas y pueblos indígenas, sistema electoral y estrategias de campaña electoral, comunicación política y vocerías, entre otros, los cuales serán desarrollados por especialistas académicos y expertas indígenas. Cabe precisar que la convocatoria es a nivel nacional y que las inscripciones se pueden realizar hasta el miércoles 10 de agosto. Si usted desea conocer el perfil o cualquier información de los candidatos o candidatas que se presentan en las elecciones regionales y municipales de este año, la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones tiene toda la información que usted necesita saber. El Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación su renovada multiplataforma electrónica Voto Informado, en la que podrán conocer los planes de gobierno y hojas de vida de las personas que postulan a cargos de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales en las elecciones de este año. A los cargos de gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. En esta plataforma digital, como vamos a ver más adelante, Paloma, vamos a encontrar las hojas de vida de cada uno de los candidatos y, por supuesto, también los planes de gobierno de las más de 11.000 organizaciones políticas en las regiones, distritos y provincias de nuestro país. Plataforma en la que puede ingresar desde cualquier PC o móvil mediante el link votoinformado.jne.gov.p/voto. Permitirá revisar de una manera amigable y segura información de los partidos políticos y movimientos regionales. Un primer paso para que toda la ciudadanía tenga este acercamiento con el proceso electoral es conocer información básica de este proceso, como por ejemplo, cuándo se van a realizar las elecciones, qué cargos se van a elegir y cuáles son las responsabilidades y funciones. En esta página, como pueden observar, hay preguntas frecuentes que nos hacemos y de manera amigable damos respuestas a cada uno de ellos. Igualmente, si el voto es obligatorio. El electorado podrá identificar las fake news que se identificaron en el marco del proceso electoral, esto en la sección del verificador de noticias falsas.
En otro apartado se encuentra el instrumento Dashboard Electoral, donde analiza y visualiza indicadores de la participación de las organizaciones políticas, datos fundamentales para reflejar el estado de las elecciones. Importante la información que podemos encontrar en la web Voto Informado, desde los datos personales de cada uno de los candidatos, así como su capacitación, si es que han estudiado no solamente en el colegio, ¿no? A nivel básico, también a nivel universitario, técnico, si han hecho posgrados, bienes y rentas, declaraciones, ¿no? Toda esta información importante para que usted llegue el próximo 2 de octubre informado a las urnas. De otro lado, les comentamos que el Comité Técnico de Fact-Checking aclaró la candidatura de la señora Dina Boluarte. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Hay quienes cuestionan la legalidad de la admisión para la postulación de Dina Boluarte al cargo de vicepresidenta de la República y señalan incluso que el Jurado Nacional de Elecciones manipuló la Ley Orgánica de Elecciones para permitir la participación de la entonces candidata. Pero eso no es verdad. 1. ¿Qué dice la ley? En una elección de voto popular, como en el caso de un cargo en una plancha presidencial o para el Congreso, la Ley Orgánica de Elecciones establece, para cada una de estas candidaturas, requisitos distintos, cuyo cumplimiento o desacato es verificado en primera instancia por los jurados electorales especiales. De acuerdo a la norma, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 revisó los requisitos para la postulación de Boluarte al cargo de vicepresidenta, mientras que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 hizo lo propio en el proceso para el Congreso. 2. En la postulación a la vicepresidencia de la República, la Ley Orgánica de Elecciones establece en su artículo 107 que los funcionarios como ministros, viceministros y miembros de órganos colegiados, así como de los organismos integrantes del sistema electoral, deben renunciar por lo menos 6 meses antes de la elección. En el caso de Boluarte, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 interpretó lo que indica la Ley Orgánica de Elecciones en base a la Constitución, que se refiere como miembros a los altos funcionarios titulares y no a cualquier trabajador o colaborador del órgano colegiado. Dina Boluarte era jefa encargada de una oficina registral del RENIEC en Surco. Por ello, este jurado electoral especial verificó que el cargo que tenía no era como de miembro o alta funcionaria de un organismo electoral y permitió su candidatura. El tema nunca fue revisado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La decisión fue tomada únicamente por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 de manera autónoma. 3. En el caso de la candidatura de Boluarte para el Congreso de la República, los requisitos están especificados en los artículos 113 y 114 de la LOE. El artículo 113 indica que los ministros, viceministros y miembros de los organismos electorales y Fuerzas Armadas no pueden postularse si no han renunciado por lo menos 6 meses antes del proceso electoral. Por otro lado, el artículo 114 indica que los funcionarios públicos o trabajadores o de los organismos y empresas del Estado pueden presentarse como candidatos al Congreso solo si solicitan licencia sin goce de haber 60 días antes del proceso electoral. En el caso de Boluarte, que era jefa encargada de una oficina registral del RENIEC en Surco, ella presentó su licencia fuera del tiempo indicado en la LOE y por ello no procedió su candidatura. Perú Libre, agrupación con la que ella postulaba, apeló la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero se ratificó que la licencia fue presentada fuera de plazo. La verdad es que el Jurado Nacional de Elecciones no ha manipulado la Ley Orgánica de Elecciones para favorecer y permitir la postulación de Dina Boluarte como vicepresidenta de la República. La decisión fue tomada por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 en base a la ley. Hechos confirmados para ciudadanos bien informados. ¿Y cuántos electores recibirá cada mesa de sufragio este 2 de octubre durante las elecciones regionales y municipales 2022? O por ejemplo, si es que usted ha sido sorteado y elegido miembro de mesa para este proceso electoral y no asiste, ¿cuánto será su multa? En la siguiente nota los detalles.
El domingo 2 de octubre los ciudadanos tendrán una gran responsabilidad: elegir a sus representantes o autoridades para el periodo 2023-2026. En este contexto, la OMPE recuerda que cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo. Hay que recordar que de los miembros de mesa dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de las mesas de sufragio. Además, estos ciudadanos, el domingo 2 de octubre, son la máxima autoridad electoral. Es importante recordar que de no asistir los ciudadanos encargados de instalar las mesas de sufragio, el próximo 2 de octubre, la multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa asciende a 230 soles. En las elecciones regionales y municipales de octubre, los 24.760.062 electores hábiles en todo el país elegirán a las nuevas autoridades regionales y municipales para los próximos 4 años. Y la OMPE facilita la obtención de las casillas electrónicas justamente para los participantes en las elecciones regionales y municipales de este año. Los candidatos, candidatas y organizaciones políticas que participen en las elecciones regionales y municipales 2022 tendrán la opción de solicitar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales la asignación de casillas electrónicas ingresando al portal web de esta entidad. Mediante la resolución jefatural número 2079-2022 JN-OMPE, fue aprobado el nuevo reglamento del sistema de notificaciones electrónicas de la OMPE, el cual permite la creación en línea de una casilla electrónica a través de una plataforma digital. Las casillas electrónicas son buzones electrónicos que el ente público asigna a los usuarios que participan en actuaciones y o procedimientos administrativos de competencia de la OMPE y que sirven como un canal seguro y confiable en las notificaciones que en el marco de dichas actuaciones y o procedimientos se emiten. Por esa vía, los candidatos, candidatas y organizaciones políticas, así como ciudadanos en general, también pueden acceder a una cuenta con reserva y seguridad, recibir documentos con firma digital que garantizan la integridad de los mismos y obtener un servicio gratuito con acceso en línea durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, los candidatos, candidatas o sus responsables de campaña, conforme a lo establecido en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, deben rendir cuentas de los aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante su campaña electoral a través de la plataforma digital Claridad o de una de las mesas de partes que tiene la OMPE en el país. Hasta el 18 de agosto, los jurados electorales especiales podrán resolver todas las tachas presentadas en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año. El próximo 18 de agosto vence el plazo para que los jurados electorales especiales resuelvan en primera instancia las tachas que se presenten contra las fórmulas regionales, listas de candidatos o uno a más postulantes. De acuerdo al cronograma de elecciones regionales y municipales 2022, recordó el Jurado Nacional de Elecciones. Debe señalarse que el periodo para interponer estos recursos ante los jurados electorales especiales se cuenta a partir del día siguiente de la publicación de las citadas fórmulas y listas de postulantes, en los lugares pertinentes para que éstas se encuentren en calidad de admitidas, y se prolonga por 3 días calendario. Las tachas pueden ser interpuestas por cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con sus derechos vigentes. El escrito respectivo debe estar debidamente fundamentado, señalando las infracciones a la Constitución y a las normas electorales, incorporando las pruebas y los requisitos correspondientes. Como se anotó, este recurso se interpone ante el Jurado Electoral Especial correspondiente, acompañándolo de la respectiva documentación, luego de lo cual el órgano electoral conferirá traslado en el día al personero legal de la organización política, a fin de que realice sus descargos, por lo cual posee un día calendario como plazo. Vencido el tiempo concedido con descargos o sin ellos, el Jurado Electoral Especial resolverá en el término de 3 días calendario sin que realice audiencia pública al respecto. Lo resuelto por los jurados electorales especiales puede ser apelado y dirigido al Pleno del JNE, quien resolverá en última y definitiva instancia. Debe indicarse que el plazo que posee el Supremo Tribunal Electoral para pronunciarse sobre las apelaciones de las tachas presentadas en primera instancia vence el 2 de septiembre próximo, según el mencionado cronograma electoral. Bien, y nos acompaña Nelly Aedo, representante de la Defensoría del Pueblo. Hoy
vamos a hablar acerca de la cuota indígena y la representatividad en el marco, por supuesto, de las elecciones regionales y municipales 2022. Nelly, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jairo. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. La primera pregunta que viene al tema es, ¿qué es una cuota, ¿no? Y en específico, ¿qué es la cuota indígena, justamente en el marco de las elecciones que vamos a celebrar el próximo 2 de octubre? Bien, la cuota indígena es un mecanismo previsto por la Constitución Política, así como por la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Este mecanismo obliga a los partidos o movimientos políticos a incluir dentro de sus listas de candidaturas para gobiernos regionales y municipalidades provinciales un mínimo de 15% de representantes de las comunidades nativas, campesinas o de los pueblos originarios. Hay que precisar, estimado Jairo, que esta medida tiene por finalidad promover el derecho de los pueblos indígenas a participar en los espacios de toma de decisiones y los organismos del Estado, en este caso, que son de elección popular, ¿no? Claro que Conforme sí. lo previsto en la norma, que es el convenio 169 de la OIT, un convenio precisamente que aborda derechos de los pueblos indígenas, y también está establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, si bien es cierto, hay esta especificidad de la norma, es decir, en lo legal está prevista la participación de los pueblos indígenas en las elecciones que se realizan, ¿no? En este caso, en las elecciones regionales y municipales que se van a celebrar el 2 de octubre. Sin embargo, ¿se ha logrado, aún con la norma que existe, la representatividad o es lo contrario? Hay que señalar y reconocer que esta norma, ¿no es cierto?, que viene implementándose desde las elecciones del 2006, es un avance importante a nivel del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, su implementación requiere ajustes para que esta participación pueda ser realmente efectiva, ¿Qué ¿no? clase de ajustes, por ejemplo? Ahí, antes de indicar esto, me gustaría ejemplificar. Por ejemplo, si bien el número de candidatos indígenas por cuota, tanto en los procesos regionales como municipales, ha ido incrementando por cada año en que se aplicó esta medida. Se empezó con 628 cupos, digamos, o escaños en el 2006, y ahora hay más de 3.853 en realidad, ¿no? Esa es la cifra con la que se ha previsto. Porque la cuota indígena hay que señalar que se aplica en diversos departamentos del país que tienen alta población indígena. Sin embargo, el número de candidatos que han sido electos no cubre todos los cupos dispuestos para los representantes indígenas. Así se ha identificado que en este periodo del 2006 al 2018, un total de 441 autoridades electas por cuota, ¿no? Efectivamente, tenemos un total de 441 autoridades electas por cuota indígena, de los cuales el 19%, es decir, 84 apenas fueron mujeres, y el 81%, 357, fueron hombres. Pero si analizamos esta cifra, estimado Jairo, veremos que hay pues digamos, pese a que hay un grupo amplio de cupos dispuestos para los candidatos indígenas, los que logran acceder al cargo es un número bastante inferior, ¿no?, a los cupos dispuestos. Claro, Entonces, si ese bien es es cierto, son tema, avances, ¿no? pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces para alcanzar esta representatividad que tanto se anhela? Ahí lo que corresponde es que se pueda hacer una reforma normativa, ¿no? Porque esto, recordemos que está dispuesto por una norma. Entonces no solo es el tema de, digamos, ya las acciones que pueda tomar el Jurado Nacional de Elecciones, las autoridades electorales en pleno proceso electoral, sino más bien se requiere que la ley pueda modificarse para que pueda, digamos, superarse el tema de la cifra repartidora. Como se recuerda, en los procesos electorales se utiliza el mecanismo, ¿no es cierto?, de esta cifra repartidora, el cual permite
que las representaciones representaciones se den en forma proporcional a la votación obtenida para una elección de acuerdo a las listas de candidatos, ¿no? Y casi siempre son los más votados quienes obtienen esta representación. Entonces, se ha hablado que para superar esta dificultad podría preverse aplicando una figura de escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿no? Pero ello, como señalo, requiere una reforma, legislativa, una priorización por parte del Congreso para debatir esta dificultad y poder superarla. En el 2018, ¿no?, para las elecciones que se dieron ese año, la Defensoría del Pueblo advirtió esta dificultad y pidió pues que se priorice, ¿no?, su debate. Sin embargo, finalmente las propuestas que presentaron las propias organizaciones indígenas al legislativo fueron archivadas. Algunos dirían que los avances legales no son suficientes, es decir, no es suficiente colocar en la norma, no solamente en términos de postulación, que hayan cuotas electorales y en específico cuotas para los pueblos indígenas, y que después, por ejemplo, como usted señala, ¿no?, que hayan escaños reservados para los pueblos indígenas. Algunos dirían que eso no es suficiente, sino más bien que es necesario un cambio cultural dentro de nuestra sociedad. Es cierto, se necesita un trabajo integral en estos temas, no solamente el formalismo de la norma, también se requiere trabajar de la mano con los partidos políticos, los movimientos regionales, locales. Le doy un dato, estimado Jairo. El Jurado Nacional de Elecciones ha informado que el 49.8% de las candidaturas indígenas a regidurías municipales fueron ubicadas en el tercio inferior de sus listas, mientras que solo el 17.9% en la parte superior. Esto en todo este periodo que hemos señalado que se viene aplicando la cuota indígena, ¿no? ¿Cómo lo solucionaríamos? ¿Colocándolos arriba, en el medio? ¿Cómo se solucionaría este tema? Porque usted bien especifica que los colocan prácticamente en la cola, ¿no? ¿Habría alguna solución al respecto si es que se modificaría esa ubicación? Y ahí quiero retomar lo que señalábamos de un cambio cultural y un trabajo integral, ¿no? Lamentablemente, medidas afirmativas como la cuota joven, la cuota indígena, en su momento la cuota mujer, ahora ya hay, ¿no es cierto?, el tema de la alternancia para el caso de las mujeres, pero muchas veces pasa por un cumplimiento formal porque no hay un apropiamiento del cumplimiento de los derechos en los partidos políticos. Por esto es que a veces los colocan en las partes inferiores para cumplir esta formalidad que exige la norma. Entonces, creo que de la mano es importante trabajar fuertemente, no solo durante el año que dura, ¿no es cierto?, todo el calendario electoral, sino trabajar permanentemente con las organizaciones políticas, la concientización sobre los diversos grupos que existen en la población y la necesidad de respetar estos derechos de participación política que tiene cada grupo, en este caso las comunidades campesinas y las comunidades nativas y las indígenas. Por supuesto. Aún hay mucho trabajo por hacer, no solamente en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, sino de cara al futuro de nuestra democracia. Han sido las declaraciones de Nelly Aedo, representante de la Defensoría del Pueblo. Veremos qué sucede, Nelly, en el marco de estas elecciones que se celebran el próximo 2 de octubre. ¿Cuál va a ser la representatividad que van a alcanzar los pueblos indígenas? Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Buen día. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos.
Y tenemos información en vivo desde la cuenta oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y vemos ya en pantalla, señala la OMPE, las candidatas y candidatos de las elecciones regionales y municipales tienen 5 semanas, repito, para presentar la primera entrega obligatoria de información financiera de su campaña electoral. Fundamental la información que brinda la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la idea pues de esclarecer los gastos que tienen los candidatos y candidatas durante sus campañas electorales. Y ahora estamos en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz, quien se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Lima. Carolina, ¿qué nos tienes? Cuéntanos. Efectivamente, Jairon, gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en Jesús María, exactamente en la Feria Internacional del Libro de Lima, que ha retornado a la presencialidad, y estamos aquí ubicados con Antonio Moretti, quien es director cultural de la Cámara Peruana del Libro. Y vamos a conversar con él para que nos cuente cuáles fueron las expectativas antes de llegar a esta feria de forma presencial después de la virtualidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, las expectativas que nosotros teníamos han sido completamente rebasadas. Nosotros pensábamos en un público que tal vez no iba a responder por el tema de la pandemia y los temores que esto generaba, pero como verás, día a día se ha ido sumando cada vez más público. Comercialmente los expositores están muy contentos y si de mi lado te puedo decir algo que me ha alegrado muchísimo, es que los auditorios han estado llenos casi todos los días. Y sobre ello justo con respecto a los eventos, a las charlas que ha tenido la feria, porque en los alrededores de esta feria podemos ver auditorios que han dado lugar a estas charlas. Coméntenos sobre eso. Mira, nosotros tenemos 150 stands, entre stands comerciales, diplomáticos e institucionales, y tenemos 6 auditorios. Nosotros trabajamos eventos desde las 2 de la tarde hasta las 5, todos juveniles e infantiles, como para que la familia completa venga. Y a partir de las 5 de la tarde empezamos con conversatorios, presentaciones de libros y homenajes, como el que hicimos a Alfredo Bryce Echenique hace unos cuantos días, lo cual nos llenó de alegría, porque Alfredo Bryce Echenique pues, es uno de nuestros autores más emblemáticos. Así como él, el día de hoy, por ejemplo, nos visita la escritora Quan Gong, que es una escritora china norteamericana que tiene un gran impacto en el público juvenil. Elizabeth Pérez, que es también lo mismo, ¿no? Y así durante estos 17 días hemos planeado muchísimo trabajo para los jóvenes, porque hay que impulsar la lectura, que es uno de los grandes efectos de la Feria Internacional del Libro de Lima. Perfecto. Y de eso se trata, ¿no? De impulsar la lectura y que los ciudadanos puedan acudir masivamente como estamos viendo en este momento. Si la cámara me ayuda a enfocar a los ciudadanos que están acudiendo día a día. Con respecto a ello, ya estando aquí, ya pocos días de ya culmine esta feria, ¿cómo son los eventos que se vienen planeando para el fin de...? Bueno, tenemos una serie de eventos sorpresa para empezar. Tenemos un concierto con Susana Vaca. Esta noche tenemos a Ushpa. De Susana Vaca presentamos un libro el día de mañana. ¿Sí? Tenemos una serie de conversatorios, como te decía, con intelectuales portugueses, porque recordemos que Portugal es el país invitado de honor. ¿Sí? Y por supuesto, un poco de trabajo de las universidades el día de mañana en la tarde, en donde se harán presentaciones de libro de investigación científica. Correcto. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Ya he podido ver en que en algunos están también con universidades, como me ha mencionado, pero vamos a ir por este lado para que nos pueda comentar en qué tenemos en este lado de la feria, por favor. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos Ediciones Copé, que es de Petroperú y que es uno de los grandes impulsadores de la literatura peruana. El concurso de literatura, poesía, cuento, novela más importante es el de Ediciones Copé. Tenemos esta librería SBS, al igual que el Grupo Planeta, que son pues librerías que tienen una enorme cantidad de variedades, no solo dirigidos al público juvenil, sino a todo público. Son librerías de carácter internacional. También tenemos Crisol, Libero, que son las librerías peruanas más grandes, como cadenas, 9, 11 librerías en la ciudad, ¿sí? Y si nosotros seguimos avanzando, podríamos encontrar también el stand de La Independiente. El stand de La Independiente es un stand auspiciado por el Ministerio de Cultura que reúne a las editoriales independientes peruanas a nivel nacional, ¿no? ¿Qué importancia tiene que se reúnan a estos autores que están escribiendo para los ciudadanos peruanos? Mira, las editoriales independientes sin duda, ¿no? Son los grandes motores de la literatura peruana. Allí es donde encontraremos a los escritores que publican por primera vez,
poesía, teatro, hay mucho trabajo cuyo objetivo es cultural más que comercial o no solamente comercial, ¿no? Y como te digo, las editoriales independientes son en las que podremos encontrar a los escritores peruanos y de todo el país, ¿no? Cosa que para mí es súper importante porque tenemos libros con lenguas originarias, ¿no? Traducciones en quechua y similares. Y como te digo, esto es un esfuerzo del Ministerio de Cultura, ¿sí? Que también es uno de los auspiciadores de este evento. Y justo ya para terminar, sabemos que antes de llegar a la presencialidad estuvimos de una manera virtual ofertando también libros. ¿Cómo llevó la Cámara Peruana del Libro, en este caso la pandemia, y también llegar a los ciudadanos con libros? Bueno, durante la pandemia, la administración de la Cámara Peruana del Libro fue la primera dentro de Latinoamérica que hizo las ferias virtuales con tiendas comerciales, además, todas virtuales, quiero decir, ¿sí? Y logró generar incluso una logística de reparto, ¿no? Entonces, el impulso que le dio la Cámara Peruana del Libro, que es el primer gran paso para que la industria del libro se vuelva a activar, fue de modo virtual durante la pandemia. De ahí las demás ferias internacionales copiaron ese modelo, ¿no? Algunas con mayor éxito que otras, ya es una cuestión de variables, pero no puedo negar que lo que hizo la Cámara Peruana del Libro fue muy significativo para la industria del libro. Lo mismo pasa con esta feria. Esta feria ha sido la primera gran inyección económica para comenzar a que las máquinas comiencen a funcionar y produzcamos más libros. Correcto, porque también vamos a tener, ya esperamos que al finalizar la invitación, por favor, para que los ciudadanos vengan y nos den ya más adelante cuáles fueron las cifras al final de cuántos peruanos vinieron, pero por favor la invitación primero para que puedan acudir a la feria. ¿Cómo que no? La Feria Internacional del Libro va hasta este domingo 7, abrimos las puertas a las 11 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. La mayor y la mejor oferta librera la encontramos acá, además de que nos podemos encontrar con nuestros autores y conocerlos y disfrutar un poco de tiempo con ellos. Todos y todas son bienvenidos a la feria. Acá nos hemos preocupado mucho para mantener todas las restricciones sanitarias. El diseño propio de la feria nos protege y tenemos una serie de eventos para toda la familia en los espacios verdes, porque no nos olvidemos que esta feria se levanta en un parque. Y entonces hemos tomado también las áreas verdes del parque para nuestros eventos. Muy bueno y muchas gracias. Nosotros le agradecemos por la entrevista y nosotros nos vamos a estudios contigo, Jaime. Muchas gracias, Carolina. Como ya saben, hasta este domingo 7 de agosto estará disponible para ustedes la Feria Internacional del Libro de Lima. Y cambiando el ángulo de la información, luego de que el Congreso de la República le negara la posibilidad al presidente Pedro Castillo de asistir a Colombia a la toma de mando, este le envió una carta a Gustavo Petro, en donde señala: tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de extenderle una afectuosa felicitación por su próxima juramentación como presidente de la República de Colombia. Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia de transmisión de mando presidencial el próximo 7 de agosto en Bogotá. El presidente señala que el Congreso de la República no le ha otorgado el permiso que requiere para ausentarse del territorio nacional. En su reemplazo será la vicepresidenta de nuestro país, la señora Dina Boluarte, quien irá en representación de Pedro Castillo a esta importante ceremonia de transmisión de mando. Y tenemos ahí pues la información justamente en el contexto de la toma de mando de Gustavo Petro en el país o en la República de Colombia. Y tenemos información en este bloque electoral importante que usted debe conocer justamente en el marco de lo que está pasando en el mundo respecto a la guerra y a los intereses políticos y económicos. La tensión sigue escalando en las relaciones entre Estados Unidos y China. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes ha provocado que Pekín anuncie ahora que congela la cooperación con Washington en asuntos claves como el medio ambiente. También quedaron suspendidas las reuniones militares de alto nivel. La funcionaria estadounidense Nancy Pelosi dijo por su parte que si no denunciamos la situación de los derechos humanos en China por intereses comerciales, perdemos toda credibilidad y autoridad moral para hacerlo en cualquier otra parte del mundo.
La basquetbolista norteamericana Brittney Griner ha sido condenada por un tribunal ruso a 9 años de prisión por cargos de droga. La deportista de 2 metros y 6 centímetros de altura fue arrestada en un aeropuerto de Moscú en febrero por llevar en su equipaje cartuchos de vapeador con aceite de cannabis. Griner argumenta que su uso es medicinal. Hasta el presidente Joe Biden se ha pronunciado y pide su pronta liberación o canje por prisioneros rusos en los Estados Unidos. Mientras tanto, la decisión judicial fue apelada por los abogados de la deportista. El gobierno de Ucrania busca hablar directamente con China para que use su influencia sobre Rusia y poner fin a la guerra. El mandatario Volodymyr Zelensky sostuvo que le gustaría hablar con el presidente chino Xi Jinping, uno de los pocos líderes mundiales que ha visitado Ucrania al menos una vez. No hay tiempo para más, pero insisto nuevamente con el electorado, con todos los votantes. Ingresen a la página Voto Informado, ahí encontrarán toda la data, toda la información sobre los candidatos que van a participar en este proceso de elecciones regionales y municipales 2022. También síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y también en los canales digitales que tenemos a disposición de la ciudadanía. Los dejamos con información de la oficina desconcentrada de Junín y bellas imágenes, por supuesto, de este territorio.